buenas tardes. De deberes, de derechos ciudadanos, de legalidad, de leyes, vamos a estar hablando en los siguientes minutos de TV Yumurí. Sea bienvenido a De Ley. Ya se encuentra junto a mí el especialista que nos acompaña en estas jornadas para continuar hablando hoy de un tema esencial que hemos venido precisamente abordando desde la semana anterior. Estamos hablando de la Ley de Ejecución Penal y le invito entonces a los próximos 27 minutos hablando de ley. Recibo en el estudio al profesor de la Universidad de Matanzas, especialista en bufetes colectivos, Jesús Lauro Riaño. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar en la continuidad de este tema. Gracias por invitarme. Gracias a usted entonces por su presencia. Hoy vamos a continuar hablando de la Ley de Ejecución Penal, tal como lo habíamos anunciado en el anterior encuentro. Y precisamente en el anterior encuentro habíamos hablado de que esta Ley de Ejecución Penal concentra las regulaciones que están relacionadas específicamente con la fase de ejecución de las sanciones o las medidas de seguridad, lo que permite sobre todo una mejor instrumentación, localización y uso a las personas y que están interviniendo en este proceso. Eso lo habíamos dejado bien claro en el anterior encuentro. Sobre esta normativa, entonces le propongo continuar en los siguientes minutos. Específicamente, cuando cualquier persona que ya está cumpliendo una sanción alternativa a la de privación de libertad, profesor, o que haya sido remitida condicionalmente a la sanción de privación de libertad, el tribunal puede decidir al transcurrir el término si puede declarar extinguida o no esta sanción si se ha satisfecho un término que quisiera empezar por ahí, responsabilidad civil fijada. ¿Qué es la responsabilidad civil fijada primero? La responsabilidad civil es un tema muy de moda hoy, porque nosotros tuvimos muchos años sin que se pudiera hacer efectiva la responsabilidad civil, primero por los montos de la operación, de los delitos cometidos. Y segundo, porque realmente las personas no tenían la capacidad ni la caja de resarcimiento, que es el órgano del Ministerio de Justicia que cobra cuando ocurre un daño o una afectación económica a las personas que lo cometieron. Y a eso llamamos responsabilidad civil, es decir, al monto de la operación que hay que hacer para justificar el daño que ha ocurrido en un hecho delictivo. A una persona se le puede sancionar con privación de libertad, por ejemplo, o una sanción penal, y también esta es que son sanciones responsabilidad iguales, civil fijada. Sanciones iguales. Sanción principal es la pena de prisión o de otro tipo cualquiera, y sanción accesoria es la responsabilidad civil. Ahora, al transcurrir el tiempo que la persona esté cumpliendo esa sanción y va a ser sujeto va a recibir la libertad condicional como conocemos, esa persona, ¿cómo quedaría esta responsabilidad civil fijada si aún debe plazos o debe dinero o no la ha cumplido en su totalidad? ¿Se puede beneficiar con la libertad condicional en ese momento? Claro, es que no, porque en ese momento cuando usted le otorga el derecho de la libertad condicional es porque todavía le queda una parte de la sanción a cumplir. Ahora, cuando se hace firme la sentencia, porque ya se ejecutó en el tiempo que le pusieron, digamos, 5 años, entonces usted tiene la posibilidad de que el tribunal le declare extinguida la pena si usted pagó el valor del daño que usted ha causado. Y, por ejemplo, una persona puede pagar su deuda, su responsabilidad civil antes de cumplir la libertad, la puede cumplir en cualquier momento, a plazos, o la puede íntegramente puede cumplir. Ser total o puede ser mediante un contrato con la caja de resarcimiento que usted va a pagarla a plazo. ¿Pueden salir las personas que tienen responsabilidad civil del país? Estamos hablando de esta responsabilidad civil fijada. ¿Pueden salir del país? ¿Qué ocurre cuando llega al aeropuerto, por ejemplo, una persona que cometió un delito económico y está en ese momento cumpliendo quizás sanción que no sea privación de libertad, pero que tiene una deuda con el Estado? Lo que ocurre normalmente es que la gente comete delitos importantes en la que tiene que pagar un monto grande por los daños causados a las entidades, ya sea gastronomía, comercio, y ese gasto, ese daño, usted se lo deja como responsabilidad civil. El tribunal le fija entonces a usted que tiene que pagar, por ejemplo, 5 millones de pesos, que es la afectación económica que tiene la entidad. Ese daño usted no lo ve, pero está fijado mediante una tarjeta en el Ministerio del Interior, en el Comercio, en Inmigración,
en la aduana y en su expediente carcelario está, o personal, pero como usted ya cumplió la sanción principal, ya usted cree que no tiene responsabilidad. Y cuando solicita los datos, ahora se los solicitan, antes no, la gente comparecía al aeropuerto, y cuando usted comparece no puede salir del país. No puede salir del país. Está, hasta que no se satisfaga la deuda que ha tenido. Por eso hay muchas personas que han estado sancionados hace unos años, ahora quieren salir del país para viajar a México o a cualquier país de Centroamérica, y eso no lo puede ejecutar porque tiene pendiente una deuda, obviamente, y una sanción también, que es una responsabilidad. Una sanción, la responsabilidad civil fijada es una sanción, del tribunal, obviamente. Ahora, otro de los elementos que habla esta ley de ejecución penal es sobre todo si a las personas que están en privación provisional de libertad, si mantienen sus derechos civiles y ciudadanos. Estamos hablando de los derechos humanos básicos principales. ¿Se mantienen esos derechos? ¿A qué tienen derecho esas personas que están, por ejemplo, en investigación y están detenidos en una unidad de investigación y todavía no se ha pasado para un centro penitenciario? Podemos hacer dos cosas. Una, ver al sujeto antes de la ley procesal penal que se ha aprobado ahora y ahora. En aquella, usted no tenía derecho hasta el 7º día para entrevista con el abogado, del expediente personal, se propone prueba. Ahora, desde que usted lo instruyen de cargo, le dicen, usted está acusado de tal tema, usted tiene derecho a que le atiendan, le dejen ver el expediente, le dejen proponer pruebas. ¿Tiene derecho a un abogado desde el inicio del proceso? Es el inicio del proceso. Desde el inicio tiene derecho al abogado. ¿Tiene derecho a contacto con la familia, por ejemplo, que es uno de los temas que más preocupan? O sea, se le da garantía de una vez a la semana entrevista, comunicación con el abogado, proponer pruebas. Riaño, y en caso de que esto no ocurra, ¿cuáles alternativas o cuáles posibilidades, a dónde tienen que ir la persona? Porque siente que han sido vulnerados sus derechos. En este caso estamos hablando de que es una privación provisional, está bajo investigación todavía, y los órganos que están trabajando es el Ministerio del Interior, la Fiscalía, pero todavía no ha llegado como tal al tribunal el caso. Es decir, no se ha hecho un juicio. ¿A dónde pueden ir los familiares de las personas que están limitadas de estos derechos o cumplen con una prisión provisional? Yo le sugeriría primero que nombraran un abogado. Claro, tiene que tener los abogados desde inmediatamente, porque él se puede presentarle el proceso, reclamaciones, quejas y hasta un habeas corpus, que es el derecho que tienen las personas que se hayan presentado ante la familia y ante el tribunal. Es decir, los derechos humanos, todos, lo que es derecho a la comunicación, a la libertad ambulatoria, todos, cuando se detiene el sujeto, se le suspenden aparentemente. Pero realmente, inmediatamente que sea esta persona instruida de cargo o puesto en conocimiento de que se la acusa, tiene derecho entonces a la libertad de comunicación privada. No es completamente comunicación, no es como estamos usted y yo aquí, no, es privada. Sí, es acceso a la familia tiene que tener comunicación, tiene que saber el estado, tiene que intercambiar, tiene derecho a visitarlo. Son derechos aún cuando esté bajo investigación, es lo que usted me quiere decir. No es que porque esté preso en manos del ministerio tiene limitados sus derechos. Puede ocurrir que se entienda que no tenga entrevista en casos excepcionales. Puede ocurrir que no se le permita. Pero aún en ese caso excepcional, las personas, los familiares tienen derecho a asistir o exigir sus derechos. A entrevistar. No tiene que exigirlo, sencillamente con decirlo allí, yo soy la madre de la prueba. Y si lo incumplen, por ejemplo. Entonces, para eso está el abogado, para garantizarle una queja ante los órganos del tribunal. Tribunal militar. Acuérdense que la gente del Ministerio del Interior y la gente de las Fuerzas Armadas son conocidos sus actuaciones por los tribunales militares. Ahora, estas personas que se encuentran en privación provisional tienen que participar en actividades educativas, en actividades culturales que se realicen durante ese tiempo en los centros donde se encuentren. No es sancionado todavía. O sea, el trabajo penitenciario de incorporación a actividades culturales, estas cuestiones, solamente son para los sancionados, para que se reinserte, para que cambien el derecho que tenía antes en su cabeza, que era la violación de la ley, en comportamientos adecuados. Ahora, si la persona ya es sancionada, si la persona está cumpliendo también en un centro penitenciario, tiene el derecho y tiene la obligación, tiene que participar en actividades educativas, de superación, en actividades culturales dentro de ese centro penitenciario. Ningún preso está obligado a ejercer acciones que no quiere. Él sencillamente tiene que estar en ese lugar. Ahora,
indudablemente, si usted conoce que le van a hacer rebaja de 60 días por comportamiento penitenciario y participar en las actividades, usted no debe dejarlo. Y entonces tenemos esa situación. El preso puede o no decidir qué va a hacer. Bueno, le propongo un acto en el camino. Ya. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Estamos hablando de la Ley de Ejecución Penal. Este es el segundo programa que dedicamos a este importante tema porque se está hablando de derechos también ciudadanos en estos momentos. Bueno, vamos a nuestra primera sección porque seguimos siempre de ley. La Ley 149 de Protección de Datos Personales garantiza hoy a los cubanos el control sobre sus datos y evita cualquier invasión en la transmisión de sus derechos personales. La norma ofrece seguridad a las personas al disponer de los datos almacenados en registros, archivos, bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su modificación y obtener la debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. Es la concreción de la prioridad que exige para Cuba contar con una regulación jurídica de este tipo, donde se delimiten los principios y garantías fundamentales para la protección del titular de la información personal y elevar la percepción ciudadana de riesgo ante el destino y tratamiento de sus datos. Gracias por estas notas al derecho. Continuamos de ley y me acompaña Jesús Lauro Riaño, quien es especialista de bufetes colectivos en la provincia de Matanzas. Profesor, en esta segunda parte vamos a hablar del artículo 7.1 de esta ley de ejecución penal. Este artículo plantea que el tribunal ya conoció el proceso en primera instancia y va a ejecutar las sanciones principales. Estamos hablando sobre todo de los tribunales municipales. ¿Qué funciones tienen los tribunales municipales específicamente? ¿Cuáles son las cuestiones que incluyen y que la ameritan y que están dentro de su visión y su misión estos tribunales municipales? Mira, primero, el tribunal municipal es el que conoce de los actos que se cometen hasta 8 años de privación de libertad. Por tal razón, para la ejecución de la sentencia, son las que ellos celebran, los juicios que ellos celebran. Es decir, si es más de 8 años... Es el tribunal provincial. ¿Y cómo se sabe antes de la realización del juicio? El comportamiento típico que le estamos imputando. Si es 8 años o es más, ya se sabe lo que se está pidiendo. Ese es el marco. A usted le da un tipo penal que tiene un marco penal. El tipo penal es el homicidio. Ese es un tipo penal. Pero ese tipo penal tiene un marco penal de 7 a 15 años. Ya usted sabe que ese comportamiento no va a ser conocido por el tribunal municipal, sino por el tribunal provincial. ¿Qué importancia tiene esto? Porque estos órganos van a ejecutar las sanciones que ellos dispongan. Si le ponen 5 años, la ejecuta. O sea, la ejecución es dictar la resolución que dice que usted empieza a cumplir el día 5 de mayo y vence o termina la sanción el día 20 de mayo. Si usted me está diciendo que es hasta 8 años, entonces el régimen generalmente a las personas que se le declare en libertad, es decir, que se le imponga una sanción de privación de libertad para que centro penitenciario guía de máxima severo. ¿Mínima o severidad? ¿Mínimo hasta cuántos años? No es por años solamente. El mínimo puede ser que un sujeto que tenga 8 años de privación de libertad se le ponga una sanción de cumplimiento en centro mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Porque esa es una valoración que hace el órgano de investigación y después que el centro penitenciario lo termina. Y eso dice si el sujeto va para máxima severidad. El que determine hace esa valoración si es para un centro mínimo o un centro de máxima seguridad, ¿quién es? El órgano del centro penitenciario. ¿Por qué razón? No es el tribunal. El tribunal dispone el ingreso y la pena, la describe, pero quien la ejecuta, usted debe conocer que Matanzas, por ejemplo, tiene un centro de grave, o sea, máxima severidad en Colón, que es Agüica. Y aquí en Matanzas, el centro de mínima severidad, que es el Combinado del Sur. Estamos hablando de que hay personas que se excluyen de lo previsto en el artículo 7.1, que no es este tribunal de primera instancia el que conoce
aparte del hecho que usted me decía de después de 8 años, que es el tribunal provincial. Ajá. Pero hay otras personas que se excluyen, que no es en el tribunal de primera instancia municipal donde se... Sí, porque es el tribunal militar. Son los casos que son juzgados. Los militares son juzgados por órganos especiales. Y hay centros penitenciarios que son de ellos nada más, que son las unidades de tratamiento a los militares. Ahora, el Tribunal Municipal, profesor, también vela por sanciones accesorias. Vamos a recordar cuáles son las sanciones accesorias que... Bueno, está la prohibición de derechos, está el trabajo comunitario que usted decía. Está... Sí, pero bueno, las sanciones accesorias pueden ser todas las sanciones que no van a ir a resolver el conflicto en prisión. Es sanciones que pueden ser... ¿Y el tribunal las controla? ¿El tribunal controla que se esté cumpliendo esta sanción? Sí, tiene que controlarlo, porque cuando usted le prohíben ir a Varadero, por ejemplo, es una prohibición que es una de las sanciones accesorias que más se utiliza, o la prohibición de ejercer una función pública, usted que es periodista, pueden sancionarlo a una pena privativa de libertad o de otro tipo, y además a la pérdida de usted poder ejercer su función por 5 años. ¿Cómo las controla, profesor? La controla a través del acusado. Acuérdese que el acusado tiene que comparecer. Si está en prisión, lo ven en el sistema penitenciario, pero si no, lo vemos en el sistema diario de ellos, controlando, entrevistándose con los sancionados. Los sancionados tienen que comparecer una vez al mes ante el juez de ejecución, decirle su comportamiento. Y eso lo obliga a que cumpla con estas obligaciones que parecen que no son importantes, pero que sin embargo sí diariamente están en las manos del juez para garantizar que no se desvíe el camino que se le ha propuesto. En el artículo 12.1 se plantea que para el cumplimiento de la sanción de privación de libertad, los establecimientos penitenciarios se clasifican en cerrados o abiertos. Ya estábamos hablando de este tema. Y se organizan en lugares o áreas separadas para jóvenes, mujeres y hombres. ¿Qué es un centro penitenciario cerrado, abierto? ¿Qué particularidades tiene? ¿Y cuándo o cuáles existen en la provincia específicamente que podamos también para que las personas puedan conocer? Centro penitenciario severo es el que tiene determinada severidad en la visita. Por ejemplo, cuando son los casos de sanciones de 20 a 30 años, se llevan a esos lugares, no tienen derecho a salida del territorio de donde se comporta, no tiene posibilidades de llevarse a salir de la entidad por cualquier razón. Estos son los hechos que usted me decía que amerita, que se valoran, son severos, que son severos y que llevan una superación escalonada. Cuando usted habla de una superación, ¿en qué consiste? Disminuir la agresividad, comportamiento penitenciario, relación con los reclusos, participación en las actividades de superación personal, toda una serie de actividades que se... Es decir, una persona que estaba cumpliendo en un centro severo puede en algún momento llegar a un centro de otra clasificación. Siempre y cuando no sea los sancionados a cadena perpetua. Bien. Profesor, estamos hablando también en cuanto a las condiciones de los derechos y los beneficios que le asisten cuando una persona cumple sanción en condiciones de libertad y durante su permanencia en los establecimientos penitenciarios. ¿Cuáles son esos derechos que se reconocen específicamente? Bueno, habíamos hablado de algunos de ellos en el programa anterior. A la entrevista con el abogado. Derecho a mantener la relación de la familia con el sancionado. Usted me hablaba del pabellón, usted me hablaba de los servicios médicos. Los servicios médicos. O sea, es toda la vida de ese sujeto. Hay que programársela que lo hagan por otras personas. Ahora, ¿qué pasa con esto? En la medida que se logra disminuir el gasto social, podemos tener entonces un resultado positivo con el sancionado. Si no logramos eso, el gasto económico es enorme. Yo le decía la otra vez que eran 87 pesos por cada persona. Pero no solamente eso, sino es el gasto personal, el gasto en recursos, el gasto que tenemos con el sistema actual de las necesidades económicas, todos lo sabemos. Entonces, si usted tiene la posibilidad de que esa persona se acerque más a la libertad condicional se trata.
Entonces, el tratamiento es ese, buscar la forma de acercamiento del sujeto a la vivienda. Pero vamos a aclarar que siempre que cumpla con las condiciones de la libertad condicional que se valore por el propio tribunal y además en correspondencia, como usted hablaba en el programa anterior, de las condiciones, de la actitud que ha asumido la persona sancionada en el centro penitenciario. Claro. ¿Qué tal? Le propongo entonces, vamos a hacer otra pausa y vamos entonces a repasar en nuestra sección de términos al derecho cuáles son las principales notas que tenemos también reservadas para que usted conozca más de ley. Beneficios de excarcelación anticipada. Es el beneficio alcanzado por el sancionado previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la libertad condicional y la sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por alguna de las sanciones alternativas a la de privación temporal de libertad. Beneficios penitenciarios. Son los que favorecen al sancionado durante el cumplimiento de la sanción y cuya concesión está condicionada a la buena conducta mantenida, al tiempo extinguido, al régimen en que se encuentra y los resultados alcanzados en la actividad educativa. Continúo la conversación de esta tarde en el programa de ley. Estoy conversando con el profesor Jesús Riaño, quien es especialista de los bufetes colectivos de la provincia de Matanzas. Hablábamos de que en estos sistemas de severos y otros tipos de sistemas que existen en la provincia, de acuerdo con la sanción que se esté cumpliendo, la persona puede ir transitando por una progresión o un régimen de fases, como usted explicaba. Pero en el caso de la cadena perpetua o de la privación perpetua de libertad, ¿qué ocurre con estas personas o estos sancionados que están sujetos a esta ley, a esta ejecución? Recuérdese que la privación perpetua de libertad es una sanción que se impone cuando el hecho es extraordinariamente lesivo. Por tal razón no tienen derecho a la libertad condicional. Lo único que tiene derecho a progresar es en su expediente carcelario para la posibilidad, por vía extraordinaria, cuando cumpla 30 años de privación de libertad, de que pueda verificarse la posible libertad condicional. ¿Esto es nuevo en la ley o realmente existía? Siempre ha existido. Después que se introdujo la cadena perpetua como alternativa a la pena de muerte, entonces se creó esta facilidad o esta posibilidad de que el sujeto no piense que va a estar todo el tiempo. Es recurrente que personas que estén o que cumplan o que estén sancionadas por la cadena perpetua, cuando lleguen a los 30 años, que puedan pedir este derecho, diría yo, porque está recogido en la ley y se han beneficiado realmente. Le voy a decir, realmente, yo no conozco ninguno que se haya dado la libertad condicional de cadena perpetua. O sea, existe la posibilidad, pero no. Existe. No. Yo en la ejecución. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil. Sin embargo, tengo personas que sí conozco, a los que por ética no podemos decir los datos, pero que sí tienen esperanza de manteniendo un comportamiento adecuado que un día le dé la libertad. Y eso es importante, porque es igual que la pena de muerte y la perpetua. Si a usted le dicen pena de muerte, usted sabe que va a terminar un día la vida. Si usted le pone perpetua, usted piensa que en algún momento de la vida pueden darle la libertad. Las personas que no residan en Cuba, pero que estén cumpliendo una privación de libertad en Cuba, ¿pueden beneficiarse con la libertad condicional? Sí, pues el derecho a la libertad condicional es de todo el mundo. Lo que pasa es que las condiciones tienen que existir. ¿Cuáles son esas condiciones? El lugar donde va a estar en Cuba, relaciones de posibilidades económicas para vivir, pero al otorgarse el derecho se le puede dar. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que el ministro del Interior o el ministro de Justicia deciden solicitarle al tribunal que le dé la expulsión de esa persona del territorio nacional, porque ya ha cumplido una sanción, un plazo de sanción suficiente, y entonces puede disponerse que se le dé la libertad, la salida. Pero derecho a la libertad condicional tiene todo. Pudiera cumplirle en otro país, en su país. Ocurre que puede ser que el sujeto tenga la situación. Aquí hubo un caso hace pocos años que el Tribunal Supremo le autorizó ir a cumplir la sanción a los Estados Unidos
por razones de la enfermedad que tenía y que no podía resolverlo en Cuba. Cuando un sancionado se encuentra en privación temporal de libertad, pero que ya se niega a cumplir sus obligaciones inherentes a esta sanción durante su ejecución, la puede quebrantar, la puede obstaculizar su cumplimiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Lleva un tratamiento con el centro penitenciario. El director del centro penitenciario tiene que entrevistarlo, saber la causa, porque puede ser que le hayan puesto una sanción de trabajo correccional con internamiento y el hombre tenga limitaciones de comportamiento. Vamos a dedicar, profesor, los últimos minutos a un tema que llamó la atención en el primer encuentro, y es el término de sanción de un servicio en beneficio de la comunidad. Vamos a reiterar en qué consiste este servicio en beneficio de la comunidad y que esta ley de ejecución penal lo recoge ahora. Hay mucha discusión sobre eso. ¿Por qué razón? Porque el trabajo, el servicio a favor de la comunidad es una actividad que no se la paga. Primero, usted no la cobra. Segundo, es ingresos que se le dan para el gobierno de actividades hechas gratuitamente. Y tercera, que no puede estar dentro de la jornada laboral. ¿A cuántas horas puede ascender la labor? 2 como mínimo y 4 como máximo en un día. O sea que serían 8 horas laborales. ¿En qué actividades? En las actividades más importantes que necesita el de gobierno. La comunidad. Por ejemplo, en un órgano paunico. ¿Y quién lo decide? ¿Quién decide esas actividades? Lo decide en una reunión entre el gobierno, el sector, la zona y el tribunal de ejecución. Gracias a usted por su presencia nuevamente, por servirnos, por aclararnos en estos términos de leyes, sobre todo de la ley de ejecución penal. En este segundo tema le hemos dedicado 2 programas a profundizar sobre un tema bastante, diría yo, en cuestión y que viene a beneficiar a las personas que participan en este proceso porque le dota de nuevos derechos ciudadanos y eso es importante. Claro. Aun cuando decíamos en el primer programa que abogamos por otros derechos que se incluyan también en futuras leyes relacionadas con este tema. En el próximo programa vamos a intercambiar en profundidad sobre los recursos e impugnación contra la sentencia. De ese tema le propongo, profesor, entonces conversar la próxima semana. Y a usted yo los espero entonces justamente a las 12:30, justamente en una semana, para volver a hablar siempre, porque somos gente de ley.